¿Se puede? Ya ahorita ya. Pero eso se perdió de una buena. ¿Cómo está? Pensé que te ibas a meter al otro salón. Me ha hecho llorar. Profe, ¿sintió temblor? ¿Temblor? ¿Cuál temblor? ¿Qué temblor? ¿Cuál temblor? La clase ya la afectó. No, no, temblor. No, no ha habido. Yo soy la primera en sentir los temblores, salgo corriendo. Un temblor que no hizo ruido, que solamente... Ay, en la madrugada. La de la madrugada. Ah, ese sí fue fuerte, la de Arequipa. En Arequipa fue Sí, en la Arequipa fue terremoto. Me estaba empujando por atrás. Ay, yo me fui de frente, me fui a abrazar a mi esposo porque yo estaba en otro cuarto. La clase anterior estábamos viendo lo importante era los factores que determinan la filtración glomerular. ¿Por qué es importante la Ahí nos filtración hemos glomerular? quedado, ¿no? Ahí nos hemos quedado. Glomerular Ya, pero ¿para qué se filtra la sangre? para eliminar los desechos. Primero tenemos que eliminar los productos de desecho, los productos de desecho y el exceso de algunos mayormente de los iones. Pero ¿la filtración es algo específico o inespecífico? Inespecífico, porque solamente te va a filtrar por ciertas características. ¿Cuáles son las características que tiene ese colador, esa membrana de filtración? Sus poros. Pero, entonces, ¿cuál sería su protocolo de selección? ¿Todo pasa entonces? No todo pasa. Hay cargas que sí van a pasar. O sea, va a ser por cargas uno. Por cargas y también por tamaño. Por tamaño. Por tamaño, Claro, sí. el tamaño es importante. Porque si dices de que es inespecífica, no va tal vez sobre glucosa, no va sobre uno, pero las cosas grandes es el ¿Se está grabando? Sí. y otro la carga. Pero la carga entra en acción cuando el peso molecular está muy próximo al tamaño de los poros. Ahí hemos dicho nosotros. Decíamos entonces que esta filtración, ¿por qué es importante la filtración de glomerular? En otras palabras, la filtración glomerular depende de dos características: la permeabilidad y la presión efectiva de filtración. ¿De acuerdo? Si yo aumento cualquiera de ellas, si yo aumento una u otra, ¿qué va a ocurrir? Cambio. También va a aumentar. ¿Qué cambio? A ver. El FG aumenta. El FG también O sea, la aumenta. filtración glomerular va a aumentar. Ajá. Si alguno de los dos aumenta, la filtración glomerular va a aumentar. Según ustedes, según animal, de un momento a otro, ¿cuál de los dos se podría alterar? ¿La permeabilidad o la presión efectiva de filtración? Claro, pues la permeabilidad que no le va a hacer más huecos a la membrana de un momento a otro, o sea, no va a ser más poroso o menos poroso, los podocitos no se van a eliminar, no va a eliminar su carga negativa, el glicocálice que tiene carga negativa no se va a alterar de un momento a otro, o sea, la permeabilidad no lo vamos a poder alterar fisiológicamente, lo que sí podemos alterar que es la presión efectiva de filtración, y esta presión efectiva de filtración hemos dicho que era muy elevada, era aproximadamente ¿cuánto? 10 milímetros de mercurio. Normalmente en otros lechos era más o menos 1 milímetro de mercurio. Entonces, mire, a nivel renal es 10 veces, su presión efectiva de filtración es 10 veces superior que cualquier otro tejido. ¿Por qué? ¿Quién de estas tres estaría alterándose? Por la arteriola. Pero ¿cuál de estas tres alterarías? Por lo que sea 10 veces más que cualquier otro lecho vascular. Si es 10 veces más, es que esta solución ya no sale 1. Sino ¿cuánto sale ahora? 10. ¿Qué creen ustedes de esas tres que fue la que se alteró? La presión hidrostática. O sea, tú puedes variar la cantidad de proteína, de albúmina que hay en sangre, o sea, que llegue más albúmina al riñón y llegue menos albúmina al pulmón. O que llegue menos albúmina al músculo, o la albúmina llegará igual a todos los tejidos, ¿o no? ¿Qué dice Fabiola? ¿Llegará igual a todos los tejidos o no? Sí, entonces no puedo alterar esto de acá, no puedo alterar la presión osmótica. Entonces, la hidrostática, la presión hidrostática glomerular es mucho mayor aquí que en otros tejidos. ¿Qué pasa? No veo, como no veo.
¿Mm? Entonces, para que sea superior esta presión especial de filtración es porque tenemos mayor presión hidrostática glomerular. Entonces, en otro lecho vascular debe ser casi igualito, pero esta presión hidrostática glomerular tendría que ser menor. ¿De acuerdo? ¿Y por qué a nivel renal es mucho mayor que en otros tejidos? Las arteriolas, creo. Las arteriolas, claro. Una es que el gasto cardíaco, la quinta parte del gasto cardíaco, aproximadamente a donde llega al riñón. Más o menos la quinta parte, la quinta parte de todo el gasto cardíaco donde llega al riñón, buena cantidad de sangre. Y eso sumado al doble cloruro de arteriolas, decíamos que la presión hidrostática era mayor o menor. Mayor. Eso es lo que permite una mayor presión efectiva de filtración. O sea, cuando hay mayor, entonces, ¿y esto podría aumentar de un momento a otro? Sí. ¿Cómo creen ustedes que en un momento a otro esta presión efectiva de filtración aumentaría mucho más? ¿Cómo harían ustedes? ¿Haciendo más vasoconstricción de ambas arteriolas? Sería más haciendo vasoconstricción de la eferente para que la sangre se quede más tiempo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Esa sería una manera. Otra manera, que más sangre llegue al riñón. Si aumenta el flujo sanguíneo de la sangre, si hay más flujo sanguíneo, hay más filtración glomerular. Si hay menos flujo sanguíneo al riñón, hay menos filtrado glomerular. Si yo, recuerden que aquí de la aorta sale la arteria renal, y acá está el riñón. Si yo coloco, imagínense que hago un perrito y yo amarro acá esta arteria renal, ¿qué ocurriría en el riñón? Lo ato, agarro una pinza. ¿Qué pasa con la presión hidrostática? ¿Ah? Y se vuelve cero. Y si la presión sanguínea es cero, ¿cuánto es la presión hidrostática? Cero. ¿Habrá filtración glomerular? No hay filtración glomerular. ¿De acuerdo? Entonces vean la importancia en esta parte del riñón. Aparte, recuerden, aparte de la cantidad de sangre que llega a los riñones, es importante también porque la nutrición del riñón es un órgano metabólicamente muy activo. ¿Cuál parte era más activa? ¿El túbulo contorneado proximal, el asa delgada, el túbulo contorneado distal? ¿Cuál era más activa? El proximal, tiene más cantidad de mitocondrias. ¿Se acuerdan la cantidad de mitocondrias que tenía? El 75% de todos los filtrados se recuperan en el túbulo contorneado proximal. Eran células cilíndricas con gran cantidad de mitocondrias. Eso era importante ahí para esta parte del riñón. ¿De acuerdo? Más activo, ¿no? Sí, más activo. Decíamos, pues, bueno, ahora nos vean, mira, ustedes cómo podemos determinar la presión hidrostática capilar favorece la filtración y la presión oncótica desfavorece. ¿De acuerdo? La presión hidrostática de la cápsula de Bowman pues se opone a la filtración. Acá vemos, a ver, miren acá, un capilar. ¿Observan? Estos son los podocitos. Y estas son las fenestras. Miren los huequitos que tiene endotelio. O sea, al decir fenestra, no quiero decir yo que esta es una célula y esta es la segunda célula. Este no es una fenestra, este es el espacio entre dos células. Cuando es fenestras es como que tiene, acá tiene como huecos. ¿Se entiende o no? Entonces si yo lo miro de la parte superior y yo veo una célula endotelial, es como si lo viera así, con huecos. Así fuera, como un canal, como un huequito que es una célula. Ven tienes una cantidad de hojas y le pones el perforador y sale un hueco. Ese sería. La célula es, todas las hojas es una célula. Y le pongo huequitos varios, este sería pues una célula endotelial con fenestras. ¿De acuerdo? Bueno, eso está así, partido. Y ahora esto de acá lo que ven. Miren, capilares fenestrados.
membrana basal glomerular y los podocitos. ¿Qué carga tenían los podocitos? Carga negativa. Aparte que el endotelium había glicocalis, que también tenía que carga tenía negativa, también tenía el glicocalis. El glicocalis también tenía carga negativa. ¿Qué lo podemos decir como mencionaron aquí? Por el tamaño. A menor tamaño, mayor filtración. A mayor tamaño, menor filtración. ¿Cuál era lo otro importante también? Las cargas. ¿Qué es lo que mayormente favorecía el paso? ¿Cargas positivas o negativas? Positivas, porque negativo con negativo se repele. ¿De acuerdo? Pero ese era cuando ya tenía cierto peso molecular. Entonces va muy relacionado al tamaño de la molécula. Ahora, cuando observamos aquí, tenemos aquí, miren nuevamente, ¿qué arteriola sería la de acá? ¿Cómo está aquí? ¿Qué arteriola es? Arteriola aferente, porque por ahí llega la sangre. ¿Qué sería esto de acá? El capilar glomerular, y esta sería la arteriola. Y la arteriola eferente se hace nuevamente capilares peritubulares, que van a rodear a todo las células tubulares. ¿De acuerdo? Y acá se ven todos los mecanismos. Primer mecanismo, filtración. ¿De acuerdo? Todo lo filtrado, ¿a dónde va a ser captado? Por la cápsula de Bowman y va a pasar a toda la parte tubular. ¿De acuerdo? A ver, ¿por quién está constituido la parte tubular del nefrón? En orden. En orden. En orden. Úrsula, en orden. Moisés. Proximal, las adhesiones distales. Claro, eso es muy importante. Y acá miren, entonces la sangre se filtra. Ejemplo, habrá sustancias que nosotros tal vez no las necesitamos y habrá sustancias que nosotros sí necesitamos. Igual lo filtra todo. Ejemplo, acá miren cuántos cuadraditos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 4, ¿cuánto? 28. De los 28 cuadraditos que están pasando tal vez en un segundo, no sabemos en cuánto tiempo, en una unidad de tiempo, en esa unidad de tiempo en general que se detienen todos, ¿cuánto fue filtrado? 12. ¿Se entiende? 12 es la cantidad filtrada. Ya. Menos del 50%. ¿De acuerdo? 12. Ahora, ¿cuánto ha sido secretado? Secretado. 3. Entonces, ¿cuánto tengo ahora? ¿Cantidad secretada cuánto? 3. ¿Se dan cuenta ahí? La secreción, ¿cómo va? De la sangre, del capilar peritubular, pasa acá, habrá una célula, ¿sí o no? Acá habrá una célula así. ¿Qué membrana sería la de acá? La vasolateral, y esta sería la membrana apical. También hay podocito. No, los podocitos tienen que ver acá nada más. Olvídate los podocitos es para la filtración nada más. Tenemos el otro mecanismo, secreción. Todo lo secretado, ¿a dónde pasa, José? A la luz tubular. No te puedo decir que es túbulo proximal, distal, acercal, eso no, simplemente a la parte tubular. Luego, ¿dónde va? ¿Dónde exactamente? Eso lo vemos luego, simplemente diciendo la parte tubular. Entonces acá tenemos un mecanismo, filtra, se secreta, y lo otro que es lo que ocurre, la reabsorción. Mire, habían 15. ¿Cuántos se resolvieron? 9. 6. Entonces, ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos son excretados? 6. No. Excretados. Sí, eran 15, ¿no? 9. Claro. 9, ¿no? Tienes 12, se secreta 3, son 15, y se reabsorbe ¿cuánto? 6. ¿Cuánto me queda? 9. Si ese mismo instante de tiempo, primero, cuando la sangre fluye, no toda la sangre se filtra. Porque si toda la sangre se filtrara, toda la sangre tendría que pasar acá. O sea, una parte es filtrada. ¿Se han dado cuenta? No. Una parte que es filtrada se secreta y una parte es eliminada. ¿Se elimina todo en este instante de tiempo? ¿Se elimina en un solo momento todo? No. ¿Los 28 se eliminaron en un solo instante de tiempo? No. Entonces tiene que pasar cierta cantidad de tiempo para poder eliminar una sustancia que podría ser creatinina, que podría ser, pues sí o no, cualquiera de ellas. ¿Sí o no?
Esto es importante. Acá viene a ser un término importante que le llaman el calcular el aclaramiento renal. El aclaramiento renal significa depurar una sustancia de quién, de la sangre. Eso significa depurar. ¿Cuándo estará depurado toda la sangre? Acá en el anterior. Cuando los 28 se eliminen aquí. Cuando se elimine todo, la sangre se habrá depurado de una sustancia. O sea, hablamos de cantidad de sustancia. O sea, cuando la cantidad filtrada sea igual a ¿qué? A la cantidad eliminada. Cuando todo esto se llegue a eliminar, o sea, toda esta sangre que ha sido pasada para se eliminar, recién el cuerpo habrá eliminado, habrá depurado una sustancia. Díganme, ¿eso lo hará en un segundo? ¿O la sangre tendrá que pasar por buen tiempo? Buena cantidad de tiempo. Entonces tiene que haber un flujo sanguíneo y tiene que haber acá un flujo, ¿qué sería? Flujo es mililitros por minuto de sangre que llega al nefrón, y esto sería un flujo de ¿qué? De mililitros por minuto de ¿qué? De orina. Entonces, ¿cómo podrías sacar tú estas características del filtrado glomerular? Tendría que medir la sustancia que está en sangre en un momento y la cantidad de sustancia que hay donde en la orina. Ahí puedes recién sacar ciertos parámetros, podrías sacar, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice en este caso menciona las diapositivas. Por eso acá habla de cálculo de aclaramiento renal. Entonces, y esto se lo podemos sacar de ciertas sustancias. Uno, importante, miren, creatinina. ¿Dónde tenía que medir la creatinina? En la orina. ¿Y la creatinina dónde? En la sangre. O sea, saco una muestra de sangre, ¿de acuerdo? Y saco una muestra de orina, ¿de acuerdo? Y saco la concentración. ¿Y cuánto tengo la concentración de creatinina en la sangre? 1,37. ¿Y cuánto tengo yo en la orina? 62, por ejemplo. ¿Y cuánto orinó en 24 horas? 1 litro 800. O sea, al final yo tengo ¿cuántos miligramos de orina he eliminado? ¿Cuántos miligramos de creatinina he eliminado? ¿Cómo lo sacan? Se transforma en unidad. Por 100, ¿no? O entre 100. ¿Cuánto sacaría? ¿Cuántos miligramos de creatinina ha eliminado ese animal? Por mil o entre mil. ¿Qué divido? Sería 1870. No, sería 24, no, debe ser el número 24. 62.000 entre 1872. ¿Cuánta creatinina ¿No? tengo en la orina? Vamos a ver acá. Orina. ¿Y acá qué tengo? Sangre o suero. En la orina tengo, acá yo tengo ¿cuánto de creatinina? 62 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? Y en sangre, ¿cuánto tengo? 1,37 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? Y yo digo, la masa de creatinina en sangre tiene que ser igual a la masa de creatinina ¿dónde? En orina, para saber cuándo se ha filtrado tanto. Entonces aquí, ¿cuánto es el volumen? ¿Cuánto es? 1,872 ¿qué? Mililitros. Y acá es el volumen de sangre, ¿de acuerdo?
en 24 horas que ha sido eliminado de qué, que ha sido filtrado de qué, de la sangre. Y saco este valor. ¿Cuánto me daría? 84.7. ¿Han multiplicado estos dos y dividido entre 1,37? ¿Se entiende o no? Porque este valor X sería igual a ¿qué? A 62 miligramos por 1,872 ¿entre cuánto? 84.5 ¿qué? 72. 7, 72. ¿7 qué? 7, 18. ¿Pero qué cosa? Mililitros. Ah. Mililitros. Miligramos ¿Por por qué? Decilitros. Profesor, pero se eliminan las unidades que están adversas a las dos y solamente quedaría mililitros. perdón. Mililitros, gracias. Mililitros, ¿sí o no? ¿En Claro. cuánto tiempo? En 24 horas. 24 horas. Esa sería la cantidad de sangre que pasaría, que necesita que pasar, ¿para qué? Para que elimine ¿cuánto? Los 62 miligramos de creatinina por cada mililitro, por cada decilitro de sangre. Para eso te sirve al final cuantificar. Tienes 3 cositas y puedes sacar cuánto se demora. ¿De acuerdo? Esa sería una manera de determinar. Entonces, ¿cómo lo sacan? La masa de creatinina en sangre tiene que ser igual a la masa de creatinina ¿dónde? En orina. Porque ¿cómo que masa? Claro, porque si tú pones la misma unidad, mililitro con decilitro se ve en alguna proporción, ¿qué te sale? En miligramos. Igualito, tú eliminas mililitro con decilitro en una cierta proporción y ¿qué te va a dar la cantidad de miligramos? Cuando multiplicas ellos dos, ¿qué te da? Una masa. Cuando multiplicas ellos dos, ¿qué te da? Una masa. La masa en sangre tiene que ser igual a la masa en la orina. La masa de creatinina tiene que ser igual. Para eso hacen la famosa función renal. Para eso te sirve la fórmula, y hay varias fórmulas que salen que no nos interesa saber más de ahorita, pero que sepan que de esa manera es que determinan cuánta sangre ha sido filtrada. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuándo habrá el problema? ¿Qué ocurrirá? Cuando los niveles de creatinina en el suero se comiencen a elevar. Si los niveles de creatinina en suero empiezan a elevarse, ¿qué quiere decir? Tal vez la sangre no se está No está filtrando, de la manera filtrando adecuada. correcta. Porque tal vez esos riñones no están eliminando la cantidad de creatinina adecuada. ¿De acuerdo? Entonces ahí vienen los detalles. ¿De acuerdo? Y uno de los fármacos que se utilizan de manera artificial es la inulina. ¿Por qué la inulina? La inulina es una sustancia, es un polímero de fructosa, que la inulina tiene la característica que solo se filtra. Entonces, cuando la inulina pasa por el glomérulo, solo se filtra, no se secreta, ni se reabsorbe. O sea, la concentración de inulina que encuentres aquí y la concentración de inulina que ha sido eliminada, todo lo que pasa por el riñón, todo ha sido filtrado. Y justo, experimentalmente, sacaron que la tasa de filtración glomerular en humanos es ¿cuánto? 125 mililitros por minuto. Esta es la cantidad de sangre que se filtra cada minuto, que es aproximado. ¿Por qué sacaron la inulina? Porque era un fármaco que solo se filtra, pero no se resuelve. Y es un fármaco, es una sustancia que es artificial, no lo sintetiza el organismo. ¿De acuerdo? Gracias a ello, miren todo que se puede filtrar. El agua al 100%, el sodio al 100%, la glucosa al 100%. ¿Se han dado cuenta? Todos los iones, glucosa, se filtra al 100%. No hay restricción sobre los iones. Pero hay restricción sobre ¿quién? Sobre la albúmina. ¿De acuerdo? Pero no hay restricción sobre ni un ion, ni la glucosa, ni los aminoácidos. Todos ellos, ¿cuánto se filtran? El 100%. Cuando digo que se filtra, ojo, no estoy diciendo que toda la glucosa de la sangre se va a caer y la sangre se queda sin glucosa. No. Lo que quiero decir que cuando la sangre se filtra,
hay sangre que pasa de frente con glucosa. O sea, se filtra en la misma proporción. O sea, no volverá la concentración de la glucosa en sangre. No crean que toda la glucosa pasa al riñón y de ahí ya no tiene glucosa la sangre. No, no. ¿De acuerdo? Es de manera proporcional. Y ahora sí, viene la regulación. ¿Cómo regulamos el flujo sanguíneo? ¿Por qué es importante que llegue más sangre al riñón? Si llega más sangre al riñón, Hace más trabajo. se filtra más. Si llega menos sangre al riñón, se filtra menos. ¿Por qué? Porque si llega más sangre al riñón, hay mayor presión efectiva de filtración. Y si llega menos sangre al riñón, hay menos presión efectiva de filtración. ¿Cómo lo determinamos? Entonces, ¿cuáles son los determinantes del flujo sanguíneo? Uno, la presión de perfusión. Esa presión hidrostática. Y otra, la resistencia vascular. ¿Quién da la resistencia vascular? Mecanismos intrínsecos y extrínsecos. ¿Sobre quién es la resistencia? Sobre las arteriolas. Ahí es importante. ¿Sobre quién? Sobre las arteriolas. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a mirar la sangre que llega acá. Esta sangre es la que se ha filtrado. ¿Y esta sangre de acá? No, esta sangre pasa directo. No toda la sangre se va a filtrar. Nos faltarían nefrones para poder filtrar toda la sangre. No, toda la sangre no se va a filtrar. Una proporción, sí. ¿Quién está involucrado en la resistencia vascular? Dice que hay mecanismos de qué tipo? Intrínsecos y mecanismos extrínsecos. ¿Cuáles serán los intrínsecos? Es el mecanismos intrínsecos de la filtración glomerular. Los que están en el mismo nefrón. ¿Y cuáles serán los mecanismos extrínsecos? Los que están fuera del sistema nervioso simpático. Y los intrínsecos, hay uno que le llama mecanismo miogénico. ¿Dónde estará el mecanismo miogénico? ¿Dónde estará el mecanismo miogénico? ¿Qué zona miogénica? A músculo. ¿Qué músculo hay ahí? Liso. Liso. ¿Y dónde está el músculo liso? En las paredes. Entonces el mecanismo miogénico, ¿dónde irá? Sobre las arterias. Y dice mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular. A ver, el nefrón va. ¿Cuál es la secuencia? ¿Porción glomerular y tubular? ¿O primero es túbulo y luego es glomérulo? Primero es glomérulo, luego túbulo. Claro. ¿Cuál es la secuencia normal? ¿Glomérulo túbulo o túbulo glomérulo? En el nefrón. Túbulo. José. José. Túbulo glomérulo. Doris. Glomérulo túbulo. Claro. La sangre primero no pasa glomérulo, luego pasa el túbulo. Igual hemos visto antiguamente en los nefrones que diga todo lo contrario. A ver. ¿Cómo es? ¿La sangre va glomérulo túbulo o túbulo glomérulo? ¿Cuál es la dirección, la secuencia? Primero pasó al glomérulo y luego pasa a todos los filtrados donde pasa la parte tubular. ¿De acuerdo? Si yo te digo un mecanismo túbulo glomerular, ¿qué se entendería? ¿Que está yendo en la misma secuencia o al revés? Al revés. O sea, recién se va a dar, ¿cuándo se va a activar este mecanismo? Cuando la sustancia X se encuentre ¿dónde? ¿En el glomérulo o en el túbulo? En el túbulo, claro. O sea, cuando ya se filtró no sé qué cosa, llega al túbulo, recién va a hacer una retroalimentación ¿sobre qué? Sobre la parte glomerular. Se llama túbulo glomerular. Parte final sobre parte inicial. Acá vemos el primer mecanismo. ¿Cuál era el primer mecanismo? Intrínseco miogénico. Como dice que está relacionado con qué? Las arteriolas. Con las arterias. A ver, miren acá. No lean lo de abajo, por favor. Solo lean lo de arriba. Que es diferente lo que está abajo. Arteriola aferente. Y miren, tiene acá las arteriolas. Acá ya está el aparato glomerular. Acá está el glomérulo. Y miren lo que ocurre acá. Disminuye la presión de perfusión. O sea, quiere decir que está llegando más sangre al riñón o menos sangre al riñón. Menos.
¿Cómo será ese mecanismo miogénico? Lento. Un minuto y alguien cualquiera responde. Por sus palabras. No lean lo de abajo, he dicho. Lo de abajo les va a confundir, no lo lean. ¿Cómo dijo Bruce? El evento disminuye la presión de perfusión, o sea, llega menos sangre al riñón. ¿Cómo responde el riñón cuando llega menos sangre al riñón? ¿Cómo se activa ese mecanismo miogénico? Cuando llega menos sangre al 30 riñón. segundos. No, pero si llega menos sangre al riñón. Se aumenta, dice. 10 segundos. A preguntar a alguien al azar. ¿Cómo se activa esto? Moisés, ¿qué día estamos hoy? ¿Hoy? Sí. Fecha, perdón. 2 de julio. 02 07 del 20 24 2 9 10 11 12 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ay, Dios mío. ¿Fue al azar o no? ¿Así va a ser, así va a ser también el jueves? ¿Ah? Así va a ser el jueves. Claro, así, algo, número capicú, así es, voy a ver qué cosas sale en el momento, cómo fluye. A veces pongo, ¿cuál es la vocal que más se repite en el nombre? A veces pongo... Ah, su profesor, Ya hago que lo como que nos brote en el trauma. momento. A ver, ¿cómo se responde esa pregunta? Sí, a ver. ¿Cómo respondió el NEPRO a tu una disminución del flujo sanguíneo y renal? Ya. ¿Alguien que quiera responder? Dime usted. La construcción en la arteriola deferente ¿Para qué? para que se capte más sangre, que retenga la sangre. Como está llegando menos sangre al riñón, hago vasoconstricción de la deferente y dilatación de la arteria. ¿Cómo hago vasoconstricción del eferente? Incrementando el crecimiento. ¿Cómo hago vasodilatación? Con prostaglandinas vasodilatadoras. Entonces, si hay poca sangre que está llegando, imaginen que abres tu manguera, quieres echar agua a tu baño y no tienes agua y viene poquito chorro en tu balde, ¿qué hago? Entonces cierro acá para que se llene mi balde, ¿sí o no? Y luego le cierro. ¿De acuerdo? Ahora todo lo contrario. ¿Cómo sería el mecanismo? Que diría, en vez de disminución, dice incrementa la perfusión. ¿Cuál sería el mecanismo tuyo? No, eferente. O sea, ¿qué haces acá? Eferente. Vasoconstricción. Vasodilatación. Podría ser vasodilatación o puede ser vasoconstricción, ¿sí o no? Cualquiera, pero me importaría hacer acá una Constricción. entonces cuando aumenta la presión de perfusión, ¿qué es lo que pasa? Estas arteriolas tienen mecanorreceptores, entonces si aumenta la presión sistémica, ¿qué quiere decir? Que la sangre llega con mayor fuerza ¿a dónde? Al riñón. Y entonces, ¿qué ocurre con la presión a nivel de las arteriolas aferentes? Se incrementa. ¿Y qué hacen estas? Como mecanismo, se dilata o se contrae. Se contrae. Y si se contrae, ¿qué pasa con la luz? Disminuye. Y si disminuye, entonces disminuye el flujo sanguíneo. Entonces de esa manera estoy autorregulando. ¿Por qué mecanismo? Por mecanismo miogénico. ¿Entendió? Entonces dije, no lean lo de abajo porque está Todo se basa en la arteriola deferente. en las arteriolas. Pero acá debe tener sensores de estiramiento. Cuando la sangre viene con poca presión, ¿se estirará o no se estirará esto? No. Entonces no va a ser estímulo. ¿Cuándo va a ser? Cuando se estira mucho. Ahí recién. ¿De acuerdo? Ahora vamos al otro. Este era el mecanismo miogénico. Cuando el mecanismo miogénico no puede autorregular por los mecanismos intrínsecos,
¿Quién entra en acción? El mecanismo túbulo glomerular. ¿De acuerdo? En el mecanismo túbulo glomerular, como dice, yo me voy ¿a dónde? Al túbulo contorneado. ¿A mí qué me importa? El túbulo contorneado proximal o distal. Distal, porque es túbulo glomerular. O sea, cuando este aumento de la presión que vimos en el anterior, el aumento de la presión, aún así, haciendo la vasoconstricción, sigue llegando sangre, ¿quién entra en acción ahí? El túbulo glomerular. Claro, el túbulo glomerular recién, ¿cuál será su función del túbulo glomerular? ¿Favorecer la vasoconstricción o disminuir la vasoconstricción? De la arteriola aferente. Favorece. Aumenta la vasoconstricción, claro. Como no pudo con miogénico, ¿quién le ayuda? El túbulo glomerular. Ahí es donde entra en acción. Ahí es donde entra en acción. Ahora, digamos, hacemos el ejemplo. Aumentó el flujo sanguíneo renal. ¿De acuerdo? Llegó la arteriola aferente, hizo la vasoconstricción, pero aún así se sigue filtrando más de lo que puede. Aún sigue filtrándose más de lo que puede. Trató que con la vasoconstricción se autorregule, no pudo. Si se filtra más de lo que necesita, a la parte distal llegará más filtrado de lo normal o menos filtrado de lo normal. ¿Ah? Más filtrado de lo normal. Y si llega más filtrado de lo normal, ¿habrá más sodio o menos sodio? Y si hay más sodio, ¿qué es lo que hace este mecanismo? Más vasoconstricción. Porque te salta, ¿no? Es que el distal está en íntimo contacto con las arteriolas, no el proximal. El proximal no tiene nada que ver con la parte vascular, es el distal. Eso es lo que resume esta diapositiva. ¿De acuerdo? Pero es lo que menciona cuando no puede el mecanismo miogénico, no puede. Cuando el mecanismo miogénico, dice acá, la constricción de la arteriola aferente, respuesta al incremento de la presión transmural. Entonces, ¿qué dice? No puede. ¿Quién entra en acción? Estos canales epiteliales de sodio. Mucho más sodio normal. Todo lo contrario. Si hay menos flujo sanguíneo renal, habrá más vasodilatación. ¿Sí o no? Porque la sangre está viniendo normal o no. No. Y aún así no pudo compensar el filtrado glomerular. Porque está muy baja la filtración. Como está llegando muy poco filtrado, al túbulo contorneado distal llegará mucho sodio o poco sodio. Poco. Ya, pues si llega poco sodio, ¿podrá hacer ese efecto de vasoconstricción? No. No hago vasoconstricción, a mí sigo haciendo vasodilatación. También actúa sobre la vasodilatación. Claro, pero como decir, más se ve este efecto cuando aumenta el flujo a nivel renal. Más bien, cuando disminuye, como que no se da el efecto. Eso vamos a ver en paratormona. En paratormona vamos a ver en hormonal algo parecido. Paratormona cuando vamos a metabolismo de calcio. Acá está pues, miren el aparato, acá está lo que decíamos, el sistema de retroalimentación túbulo glomerular. La respuesta al aumento de cloruro de sodio, ¿dónde? A nivel de dónde, hemos dicho túbulo contorneado distal, que es provocar una mayor vasoconstricción de quién? De la arteriola. Cuando aumenta la concentración, ¿qué hago? Una mayor vasoconstricción de la ¿qué arteriola? ¿Y por qué hubo una mayor concentración de cloruro de sodio? Porque se está filtrando más de lo normal. Pues se llama túbulo glomerular. Cuando ya aumentó la concentración de cloruro de sodio en la parte del túbulo contorneado distal, se activa. A mí no me importa el túbulo contorneado proximal porque sí se está filtrando. A mí me importa ya cuando va a salir. ¿Cuánto filtrado ya hay en la parte distal? Por eso es retroalimentación. Por eso se llama túbulo glomerular. Y el mecanismo extrínseco habíamos relacionado quién era. Ahí tenemos los nervios simpáticos. Miren lo que hacen los nervios simpáticos. Estimulan la secreción de renina, siempre. Otro, vasoconstricción de arteriolas tanto aferentes y eferentes. ¿Para qué? Para aumentar la filtración o para disminuir la filtración. Si hay mayor vasoconstricción de la aferente,
disminuye la tasa de filtración glomerular. Y si hay menos tasa de filtrado glomerular, hay menos producción de filtrado. Dando cuenta la importancia del sistema nervioso simpático. Dígame, ¿en qué casos? Entonces, no, hasta ahí nada más esta partita, no quiero estresarme todavía. Y el otro, ¿quién era? El famoso eje renina, angiotensina, aldosterona que gusta desde cardiovascular. Renina se libera y el angiotensinógeno lo pasa a angiotensina 1. La angiotensina 1 está en la sangre y gracias a la enzima convertidora de angiotensina que está en el endotelio vascular, transforma angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Si es un vasoconstrictor, ¿qué hará? ¿Más filtrado o menos filtrado? Menos. ¿Quién está todo lo contrario? ¿Quién equilibra angiotensina 2? Siempre va a ser bradicinina. Miren, bradicinina es vasodilatador y angiotensina 2 es vaso. ¿Quién transforma angiotensina en angiotensina 2? La ECA inhibe a la bradicinina. O sea, hace que se estimule más acá, pero acá ¿qué le hace sobre otro? Que disminuye. Estimula uno inhibiendo el otro, para que al final haya más angiotensina 2 y menos bradicinina. Esa es una de las acciones de la enzima convertidora de angiotensina. Tipos de regulación. Uno hemos dicho que la autorregulación, mecanismo miogénico. Estímulo principal, aumento de la distensión de la arteriola aferente. ¿Qué ocurre cuando, Dina? ¿Cuándo ocurre, Dina, este estímulo? El aumento de la distensión de la arteriola aferente. ¿Cuándo hay? Mayor flujo sanguíneo. Porque si hay menor flujo sanguíneo no va a distender mucho. ¿Y cuál sería el mecanismo de respuesta? Contracción de qué arteriola, Dina? Aferente, porque está llegando a la sangre con mucha presión sanguínea. ¿De acuerdo, Janet? Janet. ¿Y cuál sería el efecto? Menos flujo glomerular. Retroalimentación túbulo-glomerular. Exceso de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa que es sensado a nivel del túbulo contenedor distal. Si hay demasiado cloruro de sodio en el túbulo contenedor distal, ¿es que se ha filtrado de más o se ha filtrado de menos? Entonces hago constricción de la aferente. Como no pudo el mecanismo miogénico, pues tiene que ayudarme el otro. ¿Y con qué objetivo? Disminuir el filtrado glomerular porque ellos dos están llenos de la... Vale. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Conforme? La estamos perdiendo a Doris, creo. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Sí? Ya. Regulación neural. Si es regulación neural, obvio tiene que ser sistema nervioso autónomo. ¿Con quién? Con mayor actividad del simpático. ¿Qué es lo que hace? Constricción de arteriola aferente para que filtre más o filtre menos. Filtre menos. Pero ¿cuándo se va a activar la acción simpática? Fácil. Trabajo que les tocó al grupo de... Claro, Úrsula contigo hicieron hemorragias, ustedes dos. Hemorragia, cuando hay hemorragia y la pérdida es mayor del 10% de sangre, se activan los mecanismos. Y una es la actividad simpática. Si de 10 pasa a 20%, ¿qué ocurre? Porque hay un grupo de hemorragia, que todavía no le pongo su nota. Si de 10 pasa al 20%. ¿Qué cambios neuronales ocurren? Si comienza a perder más sangre, Sí. los vasoreceptores aórticos y carotídeos que están en la salida de la sangre del ventrículo izquierdo, la arteria aorta, el callado aórtico y en la bifurcación de las carótidas, la sangre comienza, esos mecanorreceptores se estirarán más o se estirarán menos. Menos. Si estiran menos, mandarán información al centro vasomotor para que liberen más adrenalina. Cuando libera más adrenalina y pasa del 10 al 20%, del 20 al 25%, ¿cuáles son los signos clínicos que hay? Signos clínicos en mucosa. Entonces, mucosas pálidas. Pálidas mucosas. ¿Y por qué hay mucosas pálidas?
Porque hay vasoconstricción periférica, porque la sangre la tengo que llevar a la parte central. O sea, tengo que llevar que la sangre se quede en los grandes vasos, porque si llega menos sangre al corazón, por la ley de Frank-Stalin, se extiende menos, se contrae menos. Al riñón llegará más sangre o menos sangre, Fabiola. Menos, claro. Mayor actividad simpática. Hay más vasoconstricción de arteriola aferente. ¿Habrá más filtrado o menos filtrado? Entonces, una persona, un animal con hemorragia, ¿orina más o orina menos? Menos, pero no orina más. Pues. Simpático, miren cómo refuerza eso. ¿Se entiende? Entonces, cuando las mucosas están más pálidas, significa que está distribuyendo más sangre todavía, cuando está menos pálida. ¿Y qué pasa con el retorno capilar? Es más lento. ¿Cuánto es normalmente el retorno capilar? ¿Cuántos segundos de retorno capilar? ¿Y qué ocurrirá en Es más lento. ni sangre hay? ¿De acuerdo? Y ahora, si a eso simpático activa más liberación de activa más ECA, libera ¿el más, simpático? hay más actividad de ECA. Entonces simpático habrá más angiotensina 2. Y si hay más angiotensina 2, hay más vasoconstricción de arteriola, más que eferente me importa quién, el aferente, y baja más el filtrado. Para eso vale la exposición de hemorragia, para eso vale el sistema renina angiotensina aldosterona, para eso vale el sistema nervioso autónomo. 3 temas que hemos hecho. ¿Se entendió? ¿O no? ¿Conforme? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo? Lo veo triste, chicos. ¿Qué pasa? No creo que es por lo de Perú. No creo. Se acaba el ciclo. También yo. No, estoy asado de otro curso. Mañana voy a bloquearme mañana. Quiero que llegue mañana a las 10 de la mañana. Y les contaré la otra semana. Primera vez que me han hecho molestar. Nunca me han hecho molestar. Me han hecho molestar. No acá. biofísica. No, acá no, con ustedes más. Sí, estoy esperando que sea mañana. Primera vez que voy a nunca. Jamás he creído, jamás. Siempre he sido, nunca me han visto molesto, nunca. Todo el mundo me ha visto que sonriente. Mañana no va a estar. Pero sin grabación, así mira, me pongo rojo y nada más decirle que tengo que aguantarme. Toma mi agua. 5 minutos. Ya, vamos a hacer. 5 minutos ya. No, que tenemos que avanzar, tenemos que terminar, pues el breve es media hora. Este 5 minutos es para que. No es la que él contestó, yo le he dicho. O me respondí. No, me muero. Me está matando genética. Me da la taquicardia. Estoy esperando mañana. Sí, su temperatura baja también. Me muero. Sí. Ay, estoy muriendo con genética. No, si no que pues me pregunta y yo me bloqueé, me quedé en la luna. Y Ya. eso es todo lo que yo he justo lo he dicho. Mi cabeza está ahorita en genética. Mi cabeza está... Agárrame acá, agárrame acá. Ahora una pausa, ¿no?